Iniciamos nuestra grabación de hoy día 31 de agosto con nuestros maestros y maestras de modalidad presencial y en este contexto lo que quiero invitarles hoy es claramente ver el tema de la navegación, el acceso al aula virtual propiamente tal, que ya lo hemos visto de alguna manera con algunos de ustedes el día de ayer, y el adentrarnos a las herramientas de comunicación. ¿Qué es lo que vamos a revisar principalmente hoy? Quiero invitarles a revisar lo que tiene que ver con el acceso al aula, el menú de navegación, todo lo que implica el contenido de la barra, ¿no es cierto?, de navegación en la parte superior izquierda del aula, el tema de los profesores del curso y cómo vamos a trabajar con ellos, todo lo que existe. Muy buenos días, maestra Marce, bienvenida, gracias por estar aquí. Los detalles y acciones, todo lo que es con lista de curso, los contenidos del curso, ¿verdad? Y la subida de archivos. Ahora, antes de ir a compartir un aula propiamente tal, tenemos que tener en consideración que cuando navegamos en nuestra aula virtual, esta se estructura de una manera en especial que cuenta, ¿no es cierto?, con lo que llamamos la barra de navegación, el espacio profesor de curso y el espacio de detalles de acciones. Además de lo que llamamos el contenido del curso, donde se desglosa toda la información que va a estar disponible para los estudiantes en la medida que nosotros así lo hayamos configurado desde esta vista, ¿no es cierto?, o de esta condición de publicación. ¿Qué es importante cuando estamos navegando en nuestra aula en general? Que cuando estamos en la versión del docente, que es nuestra versión de entrada, ¿cierto? Porque dicho sea de paso, recuerden que también tenemos la opción de trabajar la vista del estudiante y esta nos permite ver tal como si fuésemos estudiantes. Tenemos también espacios para editar, desplegar o crear nuevos elementos al interior del aula. Y es así como dentro de lo que es Learn Ultra, les recuerdo que con el signo más en la parte superior izquierda de su pantalla pueden agrandar la imagen dentro del contenido del curso y toda vez que nosotros veamos estos signos más, abrirá una ventana de pop-up que nos va a permitir crear algún elemento al interior del aula. Así como también, supongamos, yo estoy haciendo una asignatura o hice una asignatura el primer semestre y quiero hacerla ahora el segundo, o hago una hora el segundo y el próximo segundo, desde aquí también yo puedo copiar elementos o contenidos que tengo en un aula antigua a el aula nueva. ¿Ya? Puedo cargar algún contenido, ¿verdad? O generar una carga desde el almacenamiento en la nube. Eso es importante también tenerlo en consideración. Y claramente toda vez que estamos hacia o nos ubicamos hacia el costado derecho de la pantalla de nuestros módulos, estos tres puntitos en el contenido del curso también despliegan estas ventanas emergentes que nos van a permitir editar la información que está, ¿no es cierto?, contenida en el módulo, revisar lo que llamamos el progreso del estudiante o incluso eliminar el módulo. Y aquí llamamos progreso del estudiante, poder observar quiénes de nuestros estudiantes han revisado el material, ¿no es cierto?, que tenemos a disposición. Y por otro lado, lo que vamos a revisar hoy tiene que ver con estas herramientas de comunicación, entendidas como los anuncios, los mensajes y el foro de consulta, ¿ya? Que el foro de consulta académica es el que principalmente tenemos asociado en nuestras aulas presenciales. ¿Por qué tenemos que reconocer el aula y por qué vamos a usar esta aula? Si bien es cierto, estamos trabajando bajo una modalidad presencial, eso no quiere decir que un aula virtual, y lo veíamos ayer, no sea una herramienta útil, ¿no es cierto?, para mantener la cercanía y la comunicación con los estudiantes. Y esto nos permite principalmente el mantenernos conectados, informar, subir el material como, ¿cómo decirlo? Es como el espacio o la acción básica
del trabajo que podamos hacer con nuestros estudiantes. Y de esta manera, nosotros vamos a ubicar las herramientas de comunicación siempre desde la barra de navegación en la parte superior izquierda de la pantalla o del aula, donde vamos a encontrar el espacio para generar los anuncios y el espacio donde vamos a revisar y enviar mensajes. Toda vez que hay mensajes nuevos, estos van a aparecer con un numerito en rojo para avisarnos que hay mensajería que no hemos respondido o que nos ha llegado en novedad. Y por otro lado, tenemos desde el espacio de información de asignatura en el desarrollo, ¿no es cierto?, del contenido del curso, el espacio o el acceso al foro de bienvenida o al foro de consultas académicas. Entonces, cuando nuevamente, como nuestra versión ultra es bastante intuitiva, ¿verdad? Y además responsiva, toda vez que nosotros vamos a crear anuncios o vamos a crear mensajes o vamos a subir algo nuevo, desde el signo más siempre nos va a permitir agregar un nuevo elemento. Lo mismo ocurre para la mensajería, ¿ya? Y también en el caso del foro de bienvenida o del foro de consultas académicas, si bien es cierto, aparece el texto asociado al foro, podríamos editarlo siempre desde los tres puntitos y ajustar las indicaciones o la configuración del debate, que dicho sea paso, el foro de bienvenida y el de consulta académica es un debate sin calificación por razones obvias. Pues si yo quisiera generar una configuración a este debate, lo puedo hacer siempre desde el icono de tuerca. ¿Qué vamos a poder hacer a partir de hoy con lo que vamos a revisar en nuestras aulas virtuales? Principalmente reconocer los elementos que son relevantes para navegar en nuestras aulas virtuales y también vamos a ya empezar a poder publicar anuncios, enviar mensajes, intervenir en el foro y claramente durante esta sesión poder enviar todas las consultas que puedan surgir a propósito de lo que vamos revisando en este mismo chat. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda, comentario para, si no, pasar a compartir mi pantalla? Perfecto. Muchas gracias, maestro Sebastián. Ah, gracias, maestra María José. Perfecto. Entonces, vamos a ir a compartir mi pantalla y nos vamos a adentrar en todo este mundo de navegación con nuestra aula virtual. Yo insisto que en la medida que ustedes lo tienen ya o lo han ido conociendo las aulas, pueden ir teniendo preguntas un poco más específicas en torno a las distintas herramientas, ¿sí? Yo les comentaba que lo primero que vamos a hacer es navegar nuestra aula. Y navegar nuestra aula significa reconocerla desde todos sus aspectos. Una de las características que tiene la versión Ultra, aparte de que constantemente, y digo constantemente así como en forma mensual, se están haciendo actualizaciones, o sea, ¿a qué me refiero? Hoy día, por ejemplo, aparece el módulo indicado con esta iconografía. Es posible que el próximo mes yo pueda venir aquí a editar, ¿no es cierto? Y me permita, por ejemplo, en vez de la iconografía, poner una imagen, que es este caso. Entonces yo digo, voy a agregar una imagen. Entonces, ¿qué imagen puedo agregar? Entonces, cargo de un archivo una imagen, buscamos una imagen, denme un segundo, estoy mostrándoles aquí cómo ustedes pueden, a ver dónde tenemos aquí, cómo ustedes pueden también revisar algunos espacios que podrían agregar. Vamos a poner ese mismo fondo. Entonces la vista preliminar nos muestra, ¿no es cierto?, que tenemos esa imagen, le damos clic a siguiente, aquí podemos achicarla o agrandarla, ¿verdad? La verdad es que yo quiero que muestre la imagen un poco más grande, guardo, se carga y miren qué ocurre. Al dar clic a guardar, ya no aparece, se fijan,
icono de módulo, sino que puedo agregar una imagen como visible en la información. Si esta se ve muy pequeña, claramente puedo ir, ¿no es cierto?, y editar esta imagen en función de lo que necesito que se vea. Esto es una actualización que se acaba de hacer, ¿no es cierto?, en Ultra, y como les digo, nuestra plataforma o nuestra versión está en constante actualización. Por lo tanto, lo que nosotros estamos mostrando hoy día probablemente ya el próximo mes va a tener algunos grados de avance. ¿Y qué significa grados de avance? Prontamente nosotros vamos a tener acceso al uso de la IA en el aula virtual. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiera subir un material, puedo llamar a una, ¿cómo decir?, a un apoyo IA para generar contenidos, ¿ya? Todo eso se está procesando, se está revisando, pero en la medida que se vaya implementando en productivo, nosotros les vamos a ir informando, ¿ok? Cuando ustedes reciben su aula virtual, reciben una plantilla, y esta plantilla, en general, aparece, ¿no es cierto?, con esta barra de acciones, siempre es la misma para todos los cursos, el espacio profesores del curso y detalles y acciones que aparece en el costado, ¿no es cierto?, izquierdo de la pantalla. Además del contenido del curso, que para el caso de nuestros docentes en modalidad presencial, siempre tienen el espacio de información de la asignatura, material de estudio y evaluaciones. Esos son los 3 módulos con que aparecen. Y los 3 aparecen con este icono, que quiere decir un módulo. ¿Qué es lo que es un módulo? Un módulo es como la gran carpeta dentro de la cual podemos incluir nuevas carpetas, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría yo crear una carpeta, pero dentro de la carpeta solo voy a poder subir archivos. Entonces, ¿por qué aparece módulo? Porque en este módulo de material de estudio, efectivamente puedo crear la carpeta unidad 1, unidad 12, o materiales complementarios, materiales obligatorios, entre otros. Si yo simplemente creo una carpeta, dentro de esta carpeta lo único que puedo hacer es cargar documentos o enlaces, ¿ya? O también puedo crear algún tipo de evaluación. Hasta aquí va quedando clara cómo se estructura el contenido del curso, cómo podemos editar nuestra plantilla, cómo podemos hacer cambios en este concepto. Perfecto, gracias maestro Sebastián. Ok, muchas gracias maestra Marce. Genial. Ok, ahora, cuando estamos al interior de información de la asignatura, si hacemos clic, esta se despliega, cuando estamos en un módulo, ¿cierto?, como un acordeón. Y dentro de la plantilla de todas las aulas presenciales, lo primero que va a aparecer es la información del docente. Parte de esto, mostrábamos también ayer, es que ustedes puedan completar esta información. Aquí me dice que no se ha encontrado. Les pido disculpas porque si me dan un segundo lo vamos a cargar. No se ha encontrado porque está cargado en un error. Denme un momento que busco a ver la información docente. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me permitirá sacar esto? Ya, ok. Voy a venir acá, fíjense lo que voy a hacer. Voy a editar, a ver si me permite. Voy a copiar toda esta información. No necesitan hacerlo ustedes porque de momento que entran al aula debiesen tener el espacio, ¿verdad?, completo. Entonces, en este espacio, cerrar no me deja. Vamos a crear otro. Agregar HTML. Control V. Guardar.
y ahí sí debiese aparecer el espacio que necesitamos. ¿Se fijan? Y este lo vamos a eliminar. Entonces, cuando aparezca y ustedes entren al espacio docente, se van a encontrar con esta información en vacío. Voy a venir a los tres puntitos, editar, y acá me voy a encontrar con esta información en HTML. Lo único que tengo que hacer es dirigirme a estos espacios que están en negrito y escribir la información que corresponde. Por ejemplo, Marcela Cabezas, arroba mayor. Luego nos dice aquí nombre y apellido. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a mezclar todo. Sebastián Rocha. El grado profesional, aquí vamos a poner maestra María José. ¿Cuál es su grado aquí? ¿Cuál ponemos? Magister. Ingeniero agrónomo. Perfecto, lo vamos a poner aquí. Estamos haciendo, ok. Vamos a poner aquí, magíster, ingeniero agrónomo. Estamos haciendo una gran mezcla, ¿no? ¿Se fijan? Y luego vamos a poner información académica del docente. Todo esto que dice el Lorem, todo eso como lo seleccionamos y aquí ponemos, por ejemplo, maestra Marce, usted, ¿qué ponemos aquí? Información académica del docente. Vamos a decir licenciada en, ayúdame a ver, maestra Marcela. Perfecto. Vamos a poner aquí tecnóloga médica, magíster en docencia universitaria y es feliz. Y soy feliz. Le vamos a poner ahí. Perfecto. Esto es lo bueno de hacer, de utilizar estos espacios. Y la información profesional, ¿cierto? Entonces, docente, universidad mayor, en la cátedra, XX, profesor, guía de tesis, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, voy de alguna manera completando solo estos espacios y al dar clic a guardar toda esa información, maestro Sebastián, mira, te cambiamos toda la historia, te cambiamos te cambiamos el título, la formación académica, ¿verdad? Entonces está toda la información aquí mezclada. Sí, maestra, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo edito esta información, queda esta información cargada. ¿Ok? Como ayer mostramos también, puedo ir visualizando en cada elemento que está cargado el aula virtual, quienes han revisado el material, quienes no han abierto el material, quienes han completado el material como visto. Ya vamos a ir a ver progreso para no enredarlos mucho con eso. Ok, en información de la asignatura me toca completar la información del docente, pero también tengo la posibilidad de subir, ¿no es cierto? Vamos a eliminar esto porque ustedes lo van a encontrar en vacío, de subir una planificación de asignatura. Pero Marcela, si está en SAP, los estudiantes lo pueden descargar del portal estudiantil. Sí, es cierto, pero al tenerlo al interior del aula también le da una consistencia a mi aula virtual. Y puedo agregarlo cargando desde el equipo o agregarla desde el contenido o desde una nube. Si la tengo en mi equipo, por ejemplo, simplemente voy y busco, a ver, vamos a buscar aquí, me equivoqué. Vamos a buscar aquí a ver si tenemos la información necesaria. Vamos a buscar una planificación. Ya, supongamos, esta misma, un PDF. Y le damos clic. Entonces, estamos cargando acá, ¿cierto? Una planificación de asignatura.
de asignatura XX. Y aquí yo determino si quiero, como les mencionaba, que los estudiantes lo vean y lo descarguen, solo lo vean o solo lo descarguen. La verdad es que siempre preferimos que lo vean y lo descarguen. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden desplegar, toda vez que existen estas figuras hacia abajo como flechitas, nos muestra la vista preliminar del archivo. Entonces, aquí queda cargado la planificación para vista y descarga de los estudiantes. También me permite ver el progreso y además me muestra que está visible para los estudiantes. Ay, me dirán ustedes, Marcela, ¿y qué es esa tuerquita que aparece al lado? Veamos. Toda vez que aparece una tuerca, nos permite, ¿no es cierto?, en este caso, cuando subimos materiales de este tipo, permitir conversaciones de la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que a propósito de un documento en particular que hayamos subido, si nosotros marcamos este espacio, ¿no es cierto?, va a dar la opción para que los estudiantes puedan comentar. Fíjense, aparece este icono que es como de conversación, para que los estudiantes puedan comentar acerca de este documento, ya sea que hagan preguntas en este espacio o que hagan algún tipo de conversación en torno a lo mismo. Si yo ingreso, por ejemplo, me abre la ventana de una conversación, que si se fijan tiene una estructura igual a la del foro, solo que no se visualiza una introducción. Entonces yo aquí puedo decir, estimados y estimadas, en este espacio podemos comentar, ¿cierto?, la planificación. Aquí yo les estoy mostrando en el fondo de qué manera podemos interactuar sobre un documento. Pero dirán, ya, pero yo no quiero comentar la interacción. Yo voy a subir mi clase, por ejemplo. Voy a mi sala física, hago mi clase, subo el PowerPoint. O subo un material complementario al PowerPoint. Y dejo abierta la posibilidad de que mis estudiantes puedan comentar el documento. Por ejemplo, si alguien tiene algo que decir sobre el documento subido, entonces ustedes pueden hacerlo de manera abierta, sin necesidad, por ejemplo, de que vayan al foro consulta, porque este foro a lo mejor va a estar asociado a preguntas mucho más administrativas o de gestión. Este foro de consultas por defecto viene cargado junto con la plantilla del curso, ¿cierto? Y para acceder, los estudiantes simplemente ingresan en este espacio. A ver, ¿qué es lo que no me permite ingresar? No estoy pudiendo entrar a ver el foro. ¿Me escuchan? Hola, hola, perdón, no habré caído. Sí se escucha. Ya, perfecto. Uy, ¿por qué no me resulta abrir este foro de consultas? No me deja ni editarlo. F5. ¿Será? Vamos a ver. Vamos a ver. Con la ayuda del maestro Seba. Estamos recargando. Si no, me voy a ir a mostrarles el foro en otra aula, porque el foro aparece en todas las aulas virtuales. Si entro, le voy a dar un galardón al maestro Sebastián. Porque de verdad no... Mira, tenía toda la razón. Se abrió muchas veces. Ok. Entonces, estábamos en la información de asignatura y nos vamos... Bueno, ese tips que nos dio el maestro Sebastián es un muy buen tip cuando estamos trabajando en nuestras aulas virtuales. Como dicen los estudiantes, a veces nuestro Blackboard se puede marear, ¿no es cierto?, de tanto clic que hacemos, y un F5 o un actualizar página puede ser una buena opción. Entonces, al hacer clic en foro de consulta, se va a abrir nuestro foro. No debería aparecer ese icono de ahí, y si aparece lo podemos eliminar.
¿ya? Y en este espacio aparece el tema del debate, ¿ya? O aparece la introducción. Entonces, ¿cómo voy a ir a elaborar o responder? Aquí hay varias respuestas que están descritas, ¿no es cierto? Toda vez que aparece esta caja que dice escriba su respuesta, que es una cajita de edición de Word, que veíamos, por cierto, que podemos editar el texto, agregar archivos, copiar enlaces a páginas web y además insertar contenidos del tipo videos, imágenes, etcétera. Pero recuerden que esta imagen o esta multimedia siempre la va a pedir desde la colección de contenido, que es como una especie de bodega tras el aula. Acá escribo, ¿no es cierto? Escribo mi invitación a enviar las consultas académicas. No necesitamos activar nada ni configurar el foro, dado que este foro ya viene configurado como un foro no calificado, abierto para todos los estudiantes, y lo único que me corresponde como docente es dar la primera intervención para decirle a los estudiantes, aquí es donde vamos a tener el espacio para las preguntas de las clases, por ejemplo. Y este queda cargado, ¿no es cierto?, inmediatamente y se va dando como una conversación. De hecho, aquí yo puedo ver que hay unas conversaciones del 2012 y como docente, toda vez que yo me posiciono, ¿no es cierto?, puedo eliminar mis propias intervenciones. Por ejemplo, aquí ya había una respuesta que estaba eliminada, ¿cierto? Y además me va mostrando quiénes están participando en los foros. ¿Se fijan? Quienes están cargados en el curso y quienes están participando en los foros. Si yo quisiera cambiar los ajustes del foro de consulta, también puedo hacer clic en el engranaje. Es decir, pero aquí no dice que los estudiantes pueden compartir un debate. No, porque esto es un debate o está visto, ¿no es cierto?, como un espacio de conversación. Pero sí, por ejemplo, yo puedo editar si quiero que nadie edite ninguna respuesta o si quiero calificar el debate, que en este caso no tendría mucho sentido, ¿cierto? Entonces, también desde acá puedo ver la actividad o el resumen de actividad del estudiante. Y finalmente tenemos la información relevante que está cargada para estudiantes y docentes, donde en el fondo, mejor me voy a la otra sesión porque aquí sí lo muestra. En información relevante nosotros nos vamos a encontrar, espero que aquí sí lo muestre, con datos, ¿no es cierto?, que tienen que ver principalmente con derechos de autor. Un video que fue elaborado desde la Dirección de Educación Virtual, en la etiqueta con el código de conducta al interior del campus virtual y una información importante también para ustedes sobre el borrado de grabaciones. Cuando nosotros tenemos o generamos una sesión online y que vamos a tener que hacer, por cierto, sobre todo cuando la universidad a veces estipula suspender actividades presenciales y llevar todo a online, ¿dónde hacemos las sesiones online? En el aula virtual. Por eso es importante que chequemos, que tengamos nuestras aulas activas también. Cada 3 meses las grabaciones de nuestras clases se van borrando. Por eso es importante también que ustedes sepan que este apartado de información relevante está a disposición del estudiante. Si ellos no lo revisan, bueno, la información está disponible y se les informa que las grabaciones se van a borrar en algún minuto, ¿ya? Que es un respaldo para ustedes cuando estas grabaciones se borran. Y recuerden, a propósito, cuando hay algo nuevo en el foro, siempre aparece con ese icono en azul, ¿ya? Maestro Seba, pregunte. Sí, perdón, dijiste que se borraban automáticamente los videos, las sesiones. No automáticamente, se les avisa antes, en todo caso, antes de que se... Hay un periodo cada 3, 4 meses, o sea, todas las grabaciones del semestre se mantienen hasta el cierre del semestre, Ah, ok. pero cada 3, 4 meses
las grabaciones se mantienen ahí y después de un tiempo se avisa a toda la comunidad académica que se está iniciando periodo de borrado de grabaciones para que respalden sus grabaciones. Ah, vale. Y recuerden que este respaldo lo obtenemos, ¿no es cierto?, del Class Collaborate en el espacio de las grabaciones y descargamos. Ah, ok. Descargamos las grabaciones y las podemos subir a YouTube, por ejemplo, y mantenerlas en un canal personal de YouTube o las podemos mantener como archivos de Ah, video perfecto. MP4. Gracias. ¿Ya? Eso. A usted, maestro, por su pregunta. Bien, entonces, dicho esto, bueno, aquí me mostraba el error porque no estaba cargado, pero dicho esto, en el fondo, esto tiene que ver con la información de la asignatura, ¿ya? Por otro lado, tenemos el material de estudio que ustedes lo van a encontrar vacío. Y al estar vacío, bastará simplemente que hagan clic en este más y le damos clic a crear. ¿Crear qué? Ya no nos da la opción de crear un módulo, que es este icono. Nos da la opción de crear carpetas dentro de este espacio. Por defecto se crea la carpeta, se fijan acá, y ya como nombre nueva carpeta. Entonces yo voy a poner material obligatorio, por ejemplo. Por defecto también aparece oculto para los estudiantes. Y aquí describimos el tipo de material, si es que necesitamos hacerlo. Y guardamos. Sigue estando oculto y lo puedo dejar así hasta que no haya cargado todo el contenido. ¿Ya? Fíjense que incluso cuando nosotros estamos, por ejemplo, tengo el material obligatorio, ¿qué nos permite además el dejarlo visible o no? En este espacio tenemos condiciones de publicación y yo podría, por ejemplo, decir, voy a cancelar aquí, que esta unidad 1, que es la carpeta que viene, ok, dejo visible el material obligatorio y digo que la carpeta siguiente, en las condiciones de publicación, los estudiantes la van a poder ver, todos los estudiantes, en la medida que, por ejemplo, hayan en una evaluación formativa o en una evaluación sumativa, ¿no es cierto?, hayan obtenido por sobre un 4. Y le digo guardar. Entonces, todo estudiante que en la evaluación 1 tuvo un 4 o más, van a poder ver la siguiente unidad. Esto de alguna manera va permitiendo como un avance progresivo de las unidades. Ahora, si no me parece, simplemente lo dejo visible y todos los estudiantes pueden acceder a todo este material en la medida que ellos así lo requieran. ¿Ya? Ahora, cuando estoy dentro de las carpetas, fíjense que estas carpetas yo las puedo mover, las puedo modificar, las puedo incluso sacar del módulo y ponerla fuera. ¿Se fijan? Y quedó fuera esa carpetita. O volver a incluirla, ¿no es cierto?, dentro del material. Para incluirla dentro del material tengo que abrir el módulo y de esa manera me puede quedar dentro. ¿Ya? Cuando creo una carpeta de material, en esta misma voy y creo o puedo copiar contenido, por ejemplo. En crear, nuevamente se abre, ya no hay carpeta, ¿se fijan? Existe documento, enlace, puedo crear un examen, una actividad, un foro o también un diario como bitácora, ¿ya? Y crear el documento tal como lo hicimos cuando cargamos la planificación o crear un enlace, por ejemplo, supongamos yo quiero enviar un enlace a los tutoriales, entonces vamos a decir tutoriales docentes, ¿ok? Y voy a la página del tutorial docente que tengo abierta aquí, control C, y me voy a la URL, control V corta. Esto es especialmente útil cuando quiero, por ejemplo, compartir algún documento, revista, investigación que está en internet en PDF. Por sobre descargarla es preferible que los enviemos a ese enlace. Y puedo agregar una descripción aquí, tutoriales para docentes en el uso de campus virtual. Igual. Entonces,
De esta manera, dentro del material obligatorio, van quedando cargados, y después puedo cargar nuevo, no, los enlaces. Es más, si yo cierro este enlace y doy clic, se va a abrir en una nueva ventana el mismo documento. ¿Se fijan? Y es bastante automático. ¿Ok? También desde acá yo podría, por ejemplo, copiar un contenido. Supongamos que yo tengo un curso de el semestre pasado, ¿ya? Entonces yo puedo ir a copiar contenido, me va a decir desde dónde. De aquí es importantísimo acordarnos, por ejemplo, del ID de un curso. A ver, voy a buscar uno por aquí que me recuerde. Aquí, a ver, veamos. A 23, el ID es como la identificación, ¿cierto? 18, 95, 40, supongo. Y ahí me trae, ¿se fijan? El curso del que quiero copiar un contenido. Yo puedo seleccionar copia todo el contenido o abrir este contenido y decir quiero copiar de contenido el material que está en la información del módulo 1, que abro y me muestra que está el foro de bienvenida. No estaba acá. Entonces vuelvo a contenido y puedo buscar los materiales. Entonces quiero subir este y este. O no, solo ese. Comienzo copia. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? De mi curso anterior o de un curso que yo tenga cargado, siempre donde yo esté como docente, puedo traer un material, ¿no es cierto?, de ese curso a mi curso actual. Eso es un punto importantísimo a considerar, sobre todo cuando ya hemos completado o llenado nuestros cursos. Aquí dice que está copiando el contenido, cuando esté listo nos va a indicar y bajo el tutorial docente debiese aparecer, ¿no es cierto?, el contenido cargado. Si quiero cargar el curso completo también lo puedo hacer, ¿ya? Eso es importante. Y bueno, y finalmente, mientras se copia, ¿no es cierto?, en las evaluaciones podemos, ahí dice copia completa, a ver, vamos a ver si es cierto, está un material de estudio, material obligatorio, y ahí aparece guía, ¿no es cierto?, que habíamos traído del otro curso. Siempre cuando traigamos una guía o copiemos algo va a aparecer oculto. Entonces tengo que hacer clic en las condiciones, perdón, en las condiciones de publicación aquí y dejarlo visible para el estudiante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y este lo vamos a dejar oculto y este lo vamos a dejar oculto, solo para ir a la vista del estudiante, y vamos a ver que el estudiante en material de estudio solo va a ver el material obligatorio. Y en las evaluaciones, simplemente en la medida que yo quiero ir creando evaluaciones, hago clic en crear y en vez de ir a la carpeta, al documento, voy a examen, actividad, debate diario. Detalles de cómo cargar una actividad y generarla mañana a las 15 horas. Por si acaso les aviso y los voy a estar esperando para ver herramientas de evaluación. ¿Ya? Entonces, maestro Sebastián, cuenta. Sí, a propósito de lo de mañana, es que me acordé que tengo una reunión a las 4:30. ¿Cuánto dura esa sesión? ¿La de mañana en la tarde? En estricto rigor hasta las 4:30, va a Ah, depender de si perfecto. hay muchas o no preguntas, Ya. pero, Pero vería pero casi la mayoría del contenido en ese tiempo. así es, Ah, sí, perfecto, gracias. así es, maestro. Así es que lo vamos a estar esperando. Bien, ok, entonces desde aquí generamos las evaluaciones, ok. Así es como manejamos el contenido del curso. Y maestros, maestras, podemos subir videos, podemos subir enlaces, podemos subir documentos, materiales del tipo que necesitemos. Nos piden que no superen los 300 megas por elemento subido, pero en estricto rigor eso tiene que ver básicamente con un tema de servidor, ¿ya? Si tengo eventualmente un documento un poco más pesado, unos 400 megas, igual lo va a subir, solo que la descarga por parte del estudiante va a demorar un poco más, ¿ya? Luego,
veíamos en nuestro espacio, ¿no es cierto?, de la barra de acciones, que tenemos acá el espacio contenido que siempre nos va a traer a la vista general del curso. El espacio del calendario, en el cual nos vamos a encontrar con un calendario por día o por mes, donde además podemos agregar algún elemento o evento, ¿no es cierto? Por ejemplo, capacitación, acceso y comunicación. Ok, y esto se va a llevar a cabo el 31 de 10 a 11, por ejemplo. ¿Ya? Puedo repetir el evento, ¿no es cierto?, todos los jueves, finalizarlo después de 2 semanas, ¿cierto? Y ubicación, aquí puedo poner la URL como el enlace, ¿no es cierto?, compartir enlace de invitado, puedo escribirlo aquí, o puedo copiar un acceso a un Meet, o etcétera, y una pequeña descripción de objetivos de la reunión. Y le damos clic a guardar. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tanto yo como mis estudiantes van a aparecer con el calendario con datos, ¿ya? Puedo programar, ¿no es cierto?, alguna tarea. Y si subimos alguna evaluación con tiempos y con fechas, también van a aparecer en este espacio, ¿ya? Yo les hablaba además de las herramientas de comunicación, donde aparecían los anuncios, los mensajes y los foros que vimos, ¿no es cierto?, en información de la asignatura. Para el anuncio ya sabemos que podemos hacerlo, ¿no es cierto?, desde este signo más, ¿verdad? Y simplemente utilizar o completar los distintos espacios para enviar un anuncio. El título, ¿verdad? El espacio para escribir, con todas las características de la caja de edición de Word. Y tengo dos opciones. O envío una copia a todos los destinatarios y le digo guardar. Y esta información, ¿verdad?, queda como borrador. ¿Qué significa eso? Que yo puedo revisarlo, ¿verdad? Y si está ok, ¿verdad? Yo hago clic, ¿no es cierto?, en editar, en mirar. Si está ok, lo envío. Simplemente vuelvo y lo publico. Si no, voy a editar y lo cambio. La verdad es que no se entiende nada. Entonces aquí voy y completo el texto, ¿verdad? Y nuevamente, además, puedo no enviarlo ahora, sino programar un anuncio para hoy día a las 15 horas. Y guardo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este anuncio va a ser enviado, ¿no es cierto?, hoy día a las 3:20. Ya me va mostrando que hay alguna vista. Esta vista quiere decir que aquellos que son docentes, porque hay más de un docente en este curso, pueden estar mirando este anuncio, ¿ya? Y por otro lado, los mensajes, que aquí nos dice hay 10 mensajes nuevos, todos míos, porque si se fijan, son mensajes que utilizamos para las capacitaciones. Entonces, en la mensajería yo puedo ir eliminando o puedo ir revisando. Si quiero escribir un nuevo mensaje, siempre la iconografía me muestra la posibilidad de un mensaje desde este icono de sobre. Si quiero escribir un nuevo mensaje para alguien distinto, me va a dar la opción de que yo seleccione a mis destinatarios. Si yo puedo seleccionar a todos los miembros del curso o puedo enviarme un mensaje a mí misma, ¿no es cierto? O puedo enviarle un mensaje al estudiante y puedo copiar, por ejemplo, a otro docente. Entonces acá escribo el mensaje de prueba. Con las mismas características de edición de Word. Puedo adjuntar un archivo, puedo adjuntar un enlace, puedo adjuntar un video o una imagen. Y cuando está ok, simplemente lo envío. Yo les aseguro que en este minuto mi correo se está llenando de respaldo de lo que estamos haciendo en este espacio. Entonces, claramente voy a tener, ¿no es cierto?,
las, la posibilidad de escribir, pues estoy borrando, este mensaje, y en la medida que tengo el mensaje en este espacio, voy a poder contestar. ¿Y cómo voy a contestar? No tengo dónde. Del más, este más lo que hace es la posibilidad de agregar a alguien más a la conversación. Para responder, bajo un poco el scroll y acá envío mi respuesta. También con las cajitas de edición de Word. Y esto va quedando como una especie de foro, ¿se fijan? Donde el último mensaje va quedando al final. Y toda esta información que yo envío como respuesta le llega a todos los destinatarios. No podemos sacar a nadie. Sí podemos agregar, pero no sacar. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy en contenido y me voy al espacio de profesores del curso, fíjense que acá aparece un otro profesor con el icono de mensaje. Si yo hago clic en eso, en ese icono, me va a llevar directamente a la interfaz del mensaje y va a seleccionar automáticamente a la persona a quien quiero escribirle. Puedo claramente agregar a más personas, pero selecciona directamente la persona a quien quiero escribirle y, al igual como lo vimos hace un rato, puedo escribir un mensaje y enviárselo, ¿no es cierto?, a la persona que necesito enviar. Sí, quiero cerrar esto sin enviar. ¿Ok? Otro punto importante es que yo les mencionaba que desde la información de la asignatura, ¿se acuerdan? Podemos acceder al foro de consultas. Pero en nuestra barra de navegación, en espacio debate, vamos a poder acceder a toda la información de foros que están cargados al interior de nuestro curso, sean sumativos, formativos o etcétera. Entonces me dirán, Marcela, o sea, yo puedo entrar al foro de consultas por la información de la asignatura o por acá. Exacto, vamos a entrar al mismo foro, que es como el repositorio de los foros. Y de hecho puedo añadir carpetas, ¿no es cierto?, que me permitan incluir foros sumativos, como para ordenarlos, ¿sí? Y lo guardo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a abrir el foro sumativo y este aquí lo voy a entrar. Oh, hay que tener un poco de, ¿cómo se dice? Psicomotricidad fina para incluirlo. Ahí, ¿cierto? Este debate es un foro formativo, no entra. Foro de bienvenida tampoco, foro de consulta, ya, ok. Este puede ser un formativo. Entonces voy creando carpetas, ¿no es cierto? Y aquellos foros que ya tengo creados los puedo ir incluyendo al interior de esas carpetas, ¿ya? También desde acá puedo crear un nuevo debate, ¿ya? No solo desde el espacio del contenido del curso. Puedo crear un nuevo debate, pero ese debate va a quedar en este espacio y no va a estar asociado a ningún contenido a menos que yo así lo estipule. Por ejemplo, genero un nuevo debate, agrego la información, ¿no es cierto? Le pongo el nombre al debate, la invitación, los ajustes, y cuando yo quiero llamar al debate para algún módulo o algún espacio dentro del contenido, lo voy a llamar desde esta ubicación. Y por último, acá tenemos la tuerquita que también nos permite, ¿no es cierto?, dar la posibilidad o no para que los estudiantes creen temas de debate. Es decir, que ellos mismos en este espacio puedan crear sus propios debates. ¿Y qué significa eso? Que eh, vengo a la clase de la maestra María José y digo, ok, quiero generar un debate sobre las fiestas patrias. ¿Qué tiene que ver con eso? Aquí simplemente ellos van a abrir sus debates. Nosotros vamos a poder ir resguardando o no lo que se escribe. O simplemente lo dejamos sin apertura. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda, comentario, queja? Ninguna.
Fantástico, muchas gracias, maestro. Parece que no hay más. Gracias, maestra Marce. Perfecto. Ya veíamos la mensajería. Ahora, antes de entrar al libro de calificaciones, hay un espacio acá que se llama, en la barra de navegación, que se llama estadística. Esta estadística nos muestra principalmente cómo ha sido la actividad del curso, que podemos verlo en forma vertical en torno a los días del último acceso. Esto es más para la alerta temprana, ¿ya? Que claro, como no todos nuestros estudiantes van a ingresar al aula virtual porque somos carreras presenciales, nos muestra los accesos del último día, ¿no es cierto? La calificación general de los estudiantes y cuánto tiempo ha pasado el estudiante al interior del curso. También podemos filtrarlo entre estudiantes con alertas, sin alertas, y ver también el grado de distribución de las horas de curso, ¿no es cierto?, que nos muestra quiénes están participando más y los detalles de su calificación. Maestro Seba, cuenta. Esa calificación que aparece como porcentaje es respecto a qué son las calificaciones obtenidas en la asignatura. Sí, pero son asignaturas obtenidas en función de las evaluaciones que se han subido en aula virtual. Por ejemplo, Ah, usted ok. está haciendo clases presencial y un día tiene un control, pero en la sala física, ¿ya? Ya, Usted se va a llevar los controles, los va a tener que corregir, etcétera. Esa nota, por ejemplo, por razones obvias, no aparece automáticamente en el campus virtual, claro. ¿sí? A menos que usted quiera llevar el registro también en el aula virtual y en el libro de calificaciones tiene la opción de crear, por ejemplo, por eso le decía, aquí estas notas que aparecen aquí o evaluaciones son evaluaciones de tipo actividad o quiz o examen o foro que hemos ido creando al interior del aula. Pero si usted quiere crear una columna para llevar ese porcentaje, desde la vista en columna, toda vez que usted se ubica acá, puede dar un clic más y añadir un elemento. Entonces, en ese elemento añadido, usted va a poner control 1, por ejemplo. Lo va a dejar visible para el estudiante. El control 1 es hoy día a las 12. Va a calificar y aquí puedo hacerlo o por puntos o por escala chilena. Siempre nuestra plataforma funciona a escala chilena con 100 puntos. ¿Qué significa eso? Que los 100 puntos son el 7, el 60 puntos son un 4.0. Y esto se puede agregar, ¿no es cierto?, como un control o una presentación, ¿no es cierto?, o una tarea, ¿verdad? Entonces, en realidad esto fue un cuestionario corto. Entonces aquí, control ¿cómo se llama? Números primos del día 31 de agosto en sede Manuel Montt, por ejemplo, guardar. Simplemente para recordarlo. Entonces, en este control 1, como no está asociado a una evaluación en la plataforma, me posiciono y selecciono el puntaje del estudiante para que se calcule más o menos a la nota que he puesto en el control físico. Supongamos que el estudiante tuvo un 4, pondré un 60. Y en ese 60 automáticamente lo cambia a 4. Ahora, un punto interesante en esta presentación es que siempre, desde este libro de calificaciones, podemos desde este engranaje acceder a lo que llamamos el esquema de calificación. Y aquí nos muestra la tabla, la idea no es modificarla, por cierto, de qué porcentaje tengo que incluir en esta escala de 1 a 100 para la nota del estudiante. Por ejemplo, maestro Sebastián revisó mi control y me saqué un 4,8. Entonces, corresponde que él ponga en ese espacio, en vez de 60, ¿no es cierto?, 69,1. De hecho, si yo cierro, ¿no es cierto?, este esquema de calificación, voy clic y le digo, ya, tiene no, era 69,1.
para que veamos. ¿Qué nota me pone? Un 4,8. Y esa es mi nota. Pero lo hago en forma manual. ¿Me explico, maestro? Porque si yo hiciera un examen de Sí, tipo perfecto. cuestionario, por ejemplo, claro, si yo subiera un cuestionario, sería automáticamente la nota publicada. Si hago una actividad, claramente la tengo que revisar con rúbricas, pero va a dar una nota publicada. ¿Sí me explico? Y esa escala está cargada ya en la plataforma, no hay que modificar nada. Sí, nada que modificar, maestro. De hecho, se les pide que no la modifiquen porque está armada como un building block y escala al 60%. ¿Por qué? Porque si llegamos a modificar algo, ¿no es cierto? A menos que agreguemos una nueva y la usemos, pero si llegamos a modificar algo, esta se podría transformar en una escala norteamericana que ya nos pasó, en que en vez del 7 aparece la A, después como en el 5 aparece la B, B más, entonces se desconfigura eso. ¿Ya? Pero esta escala ya está Muchas cargada. gracias. A usted, maestro. Bien, y en torno a las estadísticas, maestra Marce, cuénteme. Marce, una consultita, hola. ¿Cómo está? Qué gusto Bien, escucharla. igual. Ujú. Se puede hacer en esta parte, lo que pasa es que nosotros tenemos varias actividades de laboratorio, entonces se van acumulando Ujú. notas. ¿Hay alguna forma de ir subiendo esas notas sin la necesidad de agregar a la plataforma la evaluación? Porque nosotros hacemos evaluaciones presenciales, con hojita, qué sé yo, pero Ujú. tener nosotros nuestra, como quien dice, la planilla Excel que tenemos en el computador, irla sumando acá, o uno tendría que Sí. crear una actividad, ponerle un nombre y ahí subir las notas. No, es lo que les acabo de mostrar hace un ratito, Ujú. donde ustedes generan este control 1, que yo la cargué como una actividad, pero pueden cargarla. Pero si se fijan, si yo hago clic en el control 1, no es que tengan que hacer una actividad, Ya, ya, sino que lo editamos, lo creamos con este signo más, ¿se acuerda? Añadir elemento, creamos un elemento nuevo que se va a cargar en forma manual, que es lo que estábamos haciendo aquí, por ejemplo. ya, Entonces, ahí me metí un poco. finalmente, sí, finalmente aquí vamos poniendo los puntajes y van quedando las notas de los estudiantes. Ya, Pero sí, esta es la forma, la que acabamos de mostrar recién. Bueno, va ajá, a quedar grabado, maestra, así es que ya, va a poder sí, revisarlo y ahí le va a hacer más sentido de todas sí, maneras. aquí una fotito para acordarme ¿Sí? dónde estar. Ya, ya, Marce, gracias. Eso. Bueno, y bueno, y estábamos viendo este tema de las estadísticas. También cuando hacemos quizzes o exámenes con preguntas de alternativas, podemos generar análisis de preguntas que nos va a dar o nos va a ejecutar informes, ¿no es cierto? Claro, en este caso, como tengo pocos estudiantes, me va a arrojar que no hay suficientes datos, pero eventualmente me va a mostrar el nivel de dificultad que pueden tener las preguntas de una alternativa. O sea, si hay muchos estudiantes, si no son todos que la contestaron correcta, claramente me va a decir, revisa esta pregunta porque está muy fácil, por ejemplo. ¿Ya? Y este informe SCORM en caso de que subamos algún documento en SCORM, ¿ya? Pero básicamente nos da ese dato para tener una estadística de mi curso y levantar algunas alertas. Y el espacio o el enlace grupo que nos permite crear grupos al interior del aula virtual, detalle que vamos a revisar en la sesión de herramientas de gestión. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra barra de navegación, tenemos el espacio contenido, el espacio profesores del curso, detalles y acciones, que es lo último que ya nos queda por mostrarles, porque todos estos espacios van a ser utilizados en las siguientes sesiones de inducciones o capacitaciones, porque vamos a crear preguntas, vamos a generar evaluaciones, vamos a trabajar en gestión. Entonces, nos vamos a poder mover por distintos espacios del aula. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, el detalle y acciones, si quiero saber quiénes son mis estudiantes, voy a la lista o quiénes están cargados en el curso, y esta lista me muestra, ya sea en forma vertical o en forma de tarjetas, quiénes son los estudiantes, el rol que tienen, ¿verdad? Y si quiero ver la información, simplemente doy clic y se abre la información del root, el rol, ¿no es cierto?
y la información de la cuenta, donde muchas veces aparece el correo, ¿verdad? Del estudiante. A veces aparece incluso el teléfono, porque toda esta información está otorgada por SAP en forma automática. No hay hasta ahora, y les comento de inmediato porque a veces nos preguntan posterior a la sesión, no existe una manera de descargar todos los datos de nuestros estudiantes en un solo archivo. Si quiero mirar datos de estudiante, tengo que ir estudiante por estudiante. ¿Ok? También existe la posibilidad de revisar si mi curso está abierto o no. Si yo veo el candado abierto, significa que mi curso está abierto y mis estudiantes pueden ver los contenidos todavía. Si el candado está cerrado, significa que yo puedo ver los contenidos del curso, puedo subir el material, pero mis estudiantes todavía no tienen acceso al curso. ¿Cuándo ocurre eso? Principalmente al inicio de los semestres, ¿ya? Porque se sube, se copia la asignatura, pero no se abre hasta el día en que empiezan las clases. Entonces, previo a eso, puedo ir cargando el material con anterioridad. Tenemos también el acceso al Class Collaborate, que es la sala de clases online, a través de la cual podemos juntarnos o reunirnos sincrónicamente con los estudiantes. Lo positivo de usar este espacio y no hacerlo por el video chat del WhatsApp o no hacerlo por el Meet, ¿cierto? Es que acá queda un registro. Yo me reuní con el estudiante, aun cuando no haya grabado la sesión, queda en el informe que yo tal día, a tal hora, me reuní con el determinado estudiante, ¿ya? Y por otro lado tenemos este espacio de asistencia. Queridos maestras y maestros, esta asistencia no es una asistencia que esté conversando automáticamente con SAP, porque ustedes tienen que agregar la asistencia en SAP. Entonces, si bien es cierto, existe la herramienta, ¿sí? Pueden utilizarla o no. Les va a servir para llevar un registro, pero esta asistencia, si yo la activo, porque en este minuto está activa, ¿sí? Pero si yo la activo a partir de hoy, es que de hoy en adelante empieza a contar la asistencia del estudiante. Si mi clase partió la semana pasada y no la activé antes, no vamos a poder agregar las asistencias o no de los estudiantes en las clases de la semana pasada. Entonces, acá, ¿no es cierto?, nos muestra una vista general del estudiante por fecha, ¿no es cierto? Y nos permite o nos muestra un promedio de asistencia de nuestros estudiantes a la clase. Por eso le decía, si ustedes quieren llevar una estadística, que esto lo haga casi en forma automática, lo pueden ir haciendo, pero tienen que hacerlo en forma manual. Y no se va a conversar o no se va a derivar automáticamente a SAP, porque tendrían que hacerlo en aula y en SAP. No sé si me expliqué con esto o los enredé. A ver si me ayudan. Claro, está claro. Que el registro empieza a partir de la fecha que uno lo crea, pero no se pueden agregar registros anteriores. Exactamente, sí. Y que además esta asistencia que yo marco aquí no se marca automáticamente en SAP o en el portal docente de asistencia. A eso me refería con SAP. ¿Sí? Entonces, ustedes como docentes Sí, presenciales tienen queda que claro. marcar la asistencia, exacto, del estudiante, pero lo tienen que hacer en el portal docente en la parte de asistencia. Esta nos permite en el fondo simplemente llevar una estadística, un orden de poder marcar, ¿no es cierto?, ya sea por sesión, si un estudiante estuvo presente, si se atrasó, si no asistió, si justificó o no una ausencia. ¿Se fijan? Y eso va marcando claramente el porcentaje de asistencia de mi curso a las clases. Y claramente desde aquí yo puedo exportar estos datos y eventualmente tenerlo como una información, ¿no es cierto?, que aparece en un archivo en Excel que me va a mostrar cuáles son los datos de asistencia de los estudiantes. Este es otro Excel que tenía abierto. A ver, ¿dónde estás? Este de acá. A propósito, toda vez que nosotros descargamos
datos, ¿no es cierto?, en torno a lo que es aula virtual, se van a mostrar en general de esta manera, así como desorden, ¿no? Lo que tengo que hacer es ubicarme en la primera columna, ir a datos, ya seguro ustedes lo saben, texto en columna, siguiente, darme cuenta que, o fijarme que diga tabulación y coma, pues están separados por coma, siguiente y finalizar. Son 5 clics. Y entonces así me ordena la información en torno a lo que nos está mostrando del estudiante. Por ejemplo, dice que este estudiante no fue registrado el 21, no fue registrado el 22, no fue registrado el 3 y que el 31 está presente. La reunión X, ¿no es cierto?, no fue registrada o no asistió y no asistió. ¿Se fijan? Entonces nos va mostrando aquí el dato de la información que necesitamos tener. Eso es con la asistencia. ¿Ok? Y luego, aquí en Libros y Herramientas, querido maestro y maestra, la verdad es que hay un acceso a una serie de enlaces que no tienen mucho sentido. Sí podríamos agregar el Submit, por ejemplo, a un espacio, pero la verdad de las cosas es que este libro y herramientas no tiene mucha injerencia al interior del aula. Es como pasémoslo de largo, ¿cierto? Y tenemos el espacio banco de preguntas, que también vamos a adentrarnos en él el día de mañana con herramientas de evaluación, porque es en este espacio donde nosotros vamos creando, perdón la expresión, pero son como sacos de preguntas o conjuntos de preguntas, para que suene más bonito, eh, desde los cuales podemos extraer, no sé, por ejemplo, aquí yo tengo un conjunto de preguntas, un banco de 17 preguntas. Yo puedo querer generar una evaluación, ¿no es cierto?, que tome preguntas de este banco, pero de las 17 solo seleccione 5, ¿ya? Y estos bancos sí los voy creando yo como docente desde el signo más. Más datos, les dejo puntos suspensivos para que me acompañen mañana a las 15 horas. ¿Ok? Queridos maestros, finalmente hemos hecho algunos cambios, subimos información. Vamos a ver qué pasa con la vista previa al estudiante. Esta vista previa es una vista previa como un ojito que nos permite entrar al aula como si fuésemos estudiantes. Y por lo tanto me permite confirmar si aquello que yo subí, publiqué, agregué, le está llegando o no a los estudiantes. Y bueno, hicimos un cambio en la vista del icono, también agregamos material de estudio, ¿no es cierto? Y enviamos algunos mensajes. Entonces, si yo voy a la información de la asignatura, como estudiante, el estudiante entra a mirar al docente y observa el popurrí que hicimos con la información del profesor, su especialidad, su correo y la formación académica, ¿cierto? Un Frankenstein. Maestro, ¿cómo? Imagínense, ingeniero agrónomo con conocimiento en tecnología médica, con además ingeniero, sí, ¿no? Así que hay aquí mucha información. También desde acá puedo descargar como estudiante la planificación, donde voy a poder mirarla y descargarla, y además puedo comentar algo sobre la planificación, dado que el profesor activó las conversaciones. Entonces aquí el profesor me invita, yo puedo escribir una respuesta solo. Me parece interesante la planificación, por ejemplo. ¡Wow! Van a cambiar la hora, maestros. Entonces le doy clic a responder. Entonces se va dando una conversación en torno a lo mismo. ¿Se fijan? Entonces se va dando y voy mirando y atención, esta vista del estudiante nos va mostrando que ellos visualizan que de toda la información de la asignatura le ha dado completar a 3 de 4 elementos. Y en material de estudio no lo había iniciado. ¿Se acuerdan que en material de estudio había varias carpetas? Varias dejé ocultas y solo quedó material obligatorio. Entonces, eso nos muestra que ellos pueden acceder, ¿no es cierto? Y aquí entran a los tutoriales, otra vez,
acceden a la página, ¿se fijan? Del tutorial y pueden acceder al material que el profesor está compartiendo. Una vez que marca o se marca a la mitad, yo puedo darle clic para que quede completado. O este segundo documento, que es un PDF, se abre igual que la planificación y yo lo puedo descargar, leerlo desde acá, ¿se fijan? Y en la lectura, por cierto, puedo agrandar el texto o puedo salir del texto en grande o descargarlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite la vista del estudiante. Incluso puedo venir a mi libro de calificaciones y ver que en el control 1, ¿no es cierto?, aparece que no estoy calificada. ¿Por qué? Porque no habíamos publicado la nota. Pero tengo algunas notas ya publicadas en torno a la asistencia, etc. Y cuando hablábamos de los debates y que permitíamos o no que ellos pudiesen agregar uno, como no lo activamos, si ellos pudiesen agregar un debate, les aparecería un signo más para que ellos mismos puedan agregar uno nuevo. Si quiero mantener a mi estudiante, simplemente lo guardo, si no, lo descarto. Mi estudiante ficticio. Querido maestro, queridas maestras, esto es lo que yo tenía preparado para mostrarles hoy. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario. Las quejas también sirven para mejorar la presentación. Yo no tengo dudas. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Maestra María José, maestra Marce. No, nada más. ¿Todo ok? Perfecto. Entonces, querido maestro, queridas maestras, sin más, no me queda más que darles las gracias una vez más por participar en esta sesión. Qué gusto verla, maestra Marce. Y agradecerles también el tiempo y las preguntas que pudieron hacer. Los dejo desde ya cordialmente invitados, como les mencionaba, mañana a las 15 para ver herramientas de evaluación, donde yo ya ahí ya no muestro cómo acceder ni la barra de acciones, yo hablo como si ustedes ya supieran dónde están las herramientas. Entonces, les voy a decir, ok, vamos a generar una evaluación, vamos a crear un examen, vamos a crear una actividad y vamos a crear un foro de debate calificado, ¿ya? Con todo lo que implica la rúbrica, el Safe Assign, etc. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Marcela. Hasta mañana. Hasta mañana, que Chao, estén muy muchas bien. gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Luego. Chao, chao.